Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder estar nuevamente aquí conectados a través de estos medios para seguir edificándonos en la palabra del Señor. Así que, bueno, hoy vamos a continuar con la enseñanza, pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición y su dirección en esta hora, que el Señor nos siga direccionando a toda verdad, que Él nos siga revelando y enseñando todas las cosas, porque toda buena dádiva desciende de lo alto. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de su palabra y que esa palabra también corra y sea glorificada. Bendito Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, porque tu palabra dice que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, lo hagamos en tu nombre. Seas tú bendiciéndonos en esta hora a través de tu palabra. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para comprenderla y, Señor, permitir que esa palabra cumpla su propósito en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, así que bienvenidos a este maravilloso estudio de la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis. Bueno, estamos todavía ubicados entonces con respecto a la revelación de Jesucristo. En la última enseñanza, bueno, se nos cortó aquí, tuvimos algunos problemas técnicos ese día, se nos cortó la grabación, así que hoy vamos a continuar donde íbamos. Estamos ubicados en el versículo 14. Estamos viendo a Jesús como el juez omnisciente y eterno. Entonces dice el texto de la palabra del Señor: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Así que veníamos hablando acerca de los ojos de Jesús como llama de fuego, ¿cierto? Y es importante decirles que esta expresión entonces, o esta representación, es poderosa porque está entonces allí mostrando su amor apasionado, ¿sí? Su justicia perfecta y también su conocimiento absoluto. Esta imagen o ese simbolismo nos invita entonces a nosotros a vivir en un temor reverente, ¿sí? Y en una profunda intimidad con Él. Así que su fuego consume todo lo que nos aleja de su presencia, ¿sí? Pero también dijimos que enciende en nosotros, en nuestro corazón, una pasión renovada por Dios, ¿sí? Así que entonces caminar bajo su mirada es vivir con la certeza de que somos vistos, conocidos y amados por aquel que es santo, por aquel que es justo y por aquel que también es misericordioso, ¿sí? Así que permitir que sus ojos de fuego penetren nuestro corazón, entonces nos llevan a una transformación profunda, ¿sí? A una renovación de nuestra fe, purificando así entonces nuestras intenciones, ¿sí? Y encendiendo entonces un amor ferviente por su presencia eterna. Entonces vaya aquí observando, mi querido hermano, y dándose cuenta de que a través de esta revelación de Jesucristo, el Señor entonces a través de Juan, al mencionar cada una de estas partes o descripciones maravillosas de Jesús, entonces nos está mostrando un mensaje bastante amplio para la iglesia, ¿sí? Porque posteriormente vamos a ver cómo se aplica a la iglesia, ¿sí? Porque si usted observa los capítulos 2 y 3, esos capítulos que están próximos a estudiarse, a analizarse, entonces allí encontramos los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y desde ya se nos entonces va conectando aquí la profecía con respecto a lo que vamos a ver allí, porque podemos decir que Dios revela entonces, Dios revela primero a Cristo para que la iglesia lo vea como su centro, ¿sí? Como su juez, pero también como su esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice y expresó y dijo: puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Que es el autor, pero también es el que perfecciona. ¿Y qué es lo que él enciende y perfecciona? Entonces nuestra fe. Así que entonces esto nos va llevando a entender que esta revelación de Jesucristo
aquí en el primer capítulo de Apocalipsis, da el fundamento, escuche muy bien, para lo que viene en la profecía, ¿sí? Porque nos muestra entonces, esto nos demuestra que solo en Jesús la iglesia encuentra, escuche muy bien, ¿qué encontramos solo en Jesús? Entonces, corrección, dirección y recompensa. Entonces aquí para ir concluyendo el versículo 14, esta expresión, sus ojos como llama de fuego, revelan el carácter de Cristo como omnisciente, como juez justo y como purificador. ¿Sí? Y aquí es entonces donde observamos que esta expresión, dentro de su simbolismo, nos muestra que Cristo examina a la iglesia para purificarla. ¿Sí? O sea que Cristo nos examina para purificarnos. Además, que Él es fuego consumidor y Él manifiesta entonces esa santidad que Él desarrolló en su juicio. ¿Sí? Que Él discierne entonces absolutamente todo, nos está mostrando esta expresión, que nada se esconde a Él, ¿sí? Que nada se esconde de Él. Así que sus ojos, esos ojos penetrantes, no solamente ve las acciones, sino que también ve las intenciones y, escuche muy bien, los motivos. ¿Sí? Y esto es algo que nos conecta y nos debe conectar y nos debe a nosotros poner a pensar un poquito con respecto al tribunal de Cristo, ¿sí? Porque allí es donde el Señor va a recompensar su iglesia. ¿Sí? Y entonces, eso lo vamos a estar examinando más adelante, pero de seguro que en esa fase del trono, en el tribunal de Cristo, habrá muchas sorpresas con respecto a la recompensa que cada uno vamos a recibir de Cristo. Porque algunos sufrirán pérdida, dice el apóstol, pero otros también van a sufrir o van a recibir galardón completo. Así que entonces es importante mirar porque allí el Señor va a recompensar y dentro de lo que Él va a recompensar, entonces Él lo está observando a través, actualmente a través de esa mirada en sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor entonces, Él no solamente ve las acciones, sino también las intenciones y los motivos con los cuales entonces yo hago las cosas. ¿Sí? Por eso el apóstol dice y recomienda que no hagamos las cosas para los hombres, ¿sí? Para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo, para agradar al Señor de la gloria, para hacer todo para su gloria. Entonces, eso es algo que más adelante pues estaremos graficando y estaremos hablando cuando lleguemos con respecto al tribunal de Cristo. Entonces, como les dije, algunos van a sufrir pérdida, pero otros van a recibir galardón completo. Entonces, para ir cerrando aquí esta expresión y irnos conectando ya al versículo 15, podemos decir que el fuego de su mirada se conecta entonces con sus pies de bronce. ¿Por qué? Porque sus ojos ven y juzgan, ¿sí? Pero sus pies ejecutan el juicio, porque sus pies, entonces, los pies denotan movimiento, ¿cierto? Acción. Entonces, los pies ejecutan el juicio. El fuego de sus ojos es el mismo que ha probado el bronce en el horno, entonces, allí, en esa expresión que vamos a ver a continuación. Entonces, ese fuego de sus ojos es el mismo que el bronce aprobado en el horno, mostrando entonces que su juicio es puro, pero también es firme, ¿sí? Así que si en este versículo 14 vemos que sus ojos disciernen y purifican, en el versículo 15 vamos a ver que sus pies representan entonces su justicia y su firmeza en el juicio. Esto entonces nos va a ir introduciendo para ver a Jesús como el juez que pisa con autoridad, ¿cierto? Y que pisa con autoridad que de todo pecado y rebelión humana. Pero también, entonces, Él corrige y quita el pecado en su iglesia. Así que vamos aquí a soltar el versículo 15. Entonces dice, sus pies y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno, ¿sí? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que este versículo, al igual que los anteriores, muestra una descripción de Jesús
en este estado de gloria, pero este versículo nos va a decir cosas muy importantes que ya estamos aquí viendo con anterioridad. Entonces sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que este versículo sigue en el enfoque de la profecía y nos muestra entonces un simbolismo muy importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Porque de entrada nos encontramos que Jesús tiene sus pies semejantes al bronce, pero ese bronce tiene una connotación muy importante en el texto y dice que entonces es un bronce bruñido. Para entender esto, entonces, que va apareciendo aquí en esta descripción sublime acerca de Jesús, es importante entonces que nosotros entendamos el significado del bronce en la Biblia, porque el bronce en la palabra de Dios simboliza dos cosas muy importantes o dos cosas dicientes. Uno, juicio y dos, justicia, ¿sí? Entonces, eso es lo que simboliza el bronce en la palabra del Señor, juicio, pero también justicia. Entonces, en el tabernáculo de Moisés, el altar de sacrificio era de bronce. ¿Sí? ¿Y por qué hago referencia al tabernáculo de Moisés? Y aquí quiero también pues aportarles un dato para los estudiosos de las escrituras que cuando uno se refiere entonces o se para en el tabernáculo de Moisés, es importante hacer la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, ¿sí? Porque aquí yo voy a referenciar o voy a señalar o a citar el tabernáculo de Moisés. El templo de Salomón no, pero es importante hacer la diferencia entre lo uno y lo otro, porque observe esta gran diferencia que hay. El tabernáculo de Moisés nos revela a Cristo en su humanidad, ¿sí? A Cristo en la persona, a Cristo en su divinidad, ¿sí? Eso es lo que nos revela entonces el tabernáculo de Moisés. Pero el tabernáculo de Salomón, ¿sí? Entonces nos muestra a la iglesia en Cristo. Mire la diferencia que hay. Entonces, el tabernáculo de Moisés nos grafica, nos revela a Cristo en su humanidad, en esa divinidad, pero el tabernáculo de Salomón entonces nos grafica o nos muestra la iglesia en Cristo. Entonces, mire que sí hay una diferencia muy diciente y muy importante. El tabernáculo de Salomón entonces nos muestra a la iglesia en Cristo, porque la iglesia entonces está siendo edificada en Cristo, ¿sí? Por eso aquí en Apocalipsis se ve a Jesús en medio de los siete candeleros, indicando entonces allí que que la iglesia está siendo edificada en él. Así que el apóstol expresó y dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que entonces, por eso el tabernáculo de Salomón tiene tanta hermosura. Pedro expresó y dijo en su segunda carta, capítulo 2 versículo 5 expresó y dijo que vosotros también, como piedras vivas, o sea que él nos grafica que somos parte de esa construcción, de ese edificio, pero nos muestra como piedras vivas. Así que en el tabernáculo de Salomón, las esmeraldas estaban en una sola línea. Los diamantes estaban en una sola línea. ¿Qué implica eso? Que la iglesia de Cristo entonces es una iglesia ordenada, ¿sí? Entonces por eso la Biblia dice, y él mismo constituyó a unos les entregó apostolado, a otros les entregó entonces profecía, a otros entonces les dio pastoreo, a otros les dio maestría. Entonces mire que a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y Dios nos ordena en esa línea para que la iglesia entonces se vea hermosa, para que la iglesia entonces sea edificada, pero también sea perfeccionada. Entonces les decía que en el tabernáculo de Moisés el altar de sacrificio era de bronce, ¿sí? Ahora, hay que hacer la diferencia entre el altar de bronce y la fuente de bronce, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferencia. El altar del sacrificio, ¿cierto? Que era de bronce, estaba en la entrada del atrio del tabernáculo. Pero la fuente de bronce, ¿sí? Estaba entonces entre el altar y el lugar santo. Así que entonces, mire, vaya usted allí,
viendo la diferencia entre el uno y el otro. El altar de sacrificio era el lugar donde se ofrecía sacrificios por el pecado. En cambio, la fuente de bronce era el lugar donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al tabernáculo. Así que el altar del sacrificio era hecho de madera de acacia, pero estaba recubierto de bronce, ¿sí? Si usted va un momentico a Éxodo capítulo 27, allí nos muestra de qué estaba hecho. Entonces, versículo 1 y 2 dice aquí, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y les hará cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Así que el altar de sacrificio era hecho de madera de acacia, pero era recubierto de bronce. La fuente de bronce estaba hecha completamente de bronce, ¿sí? Y fue hecha entonces por espejos de las mujeres, ¿sí? O sea que allí las mujeres, los espejos de las mujeres era de bronce, ¿sí? Y entonces el Señor y allí hizo vamos a mirar Éxodo capítulo 30 para mirar allí la composición y lo que la Biblia describe con respecto a esto. Entonces dice Éxodo capítulo 30 versículo 17 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no muera y tendrá por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Así que entonces, dése cuenta aquí el accionar o el beneficio que tenía esto con respecto a... Pero vamos a Éxodo capítulo 38, ¿sí? Entonces, que es aquí donde quería citarles, para que usted se dé cuenta lo que les estoy diciendo. Entonces, versículo 8, ¿sí? Entonces dice aquí, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Escuche, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que esa fuente de bronce fue hecha completamente por espejos de las mujeres y que eran de bronce, ¿sí? Los espejos en esa época eran de bronce y ellas entregaron esos espejos y allí el Señor hizo la fuente de bronce. Entonces, en el altar de sacrificio que era de bronce, allí señalando entonces que el pecado debía ser juzgado con sangre, ¿sí? Entonces Jesús con sus pies de bronce simboliza que Él es el altar donde se ejecuta el juicio, ¿sí? Él es el altar donde se ejecuta el juicio. El bronce se purifica entonces con fuego extremo. Jesús pasó por el fuego del sufrimiento, ¿sí? Que eso entonces lo vivió allí en ese camino hacia el Calvario, en el Calvario, pero que después entonces Él salió allí glorificado, ¿sí? Él salió victorioso. Así que entonces dése cuenta que eso es lo que simboliza el altar, donde se ejecuta el juicio. Y Jesús entonces pasó ya por ese fuego del sufrimiento. Así que el bronce bruñido es un metal fuerte, ¿sí? Es un metal purificado por el fuego, pero que además es brillante. En la Biblia entonces el bronce es símbolo, dijimos que de juicio, pero también de resistencia. Por eso entonces el bronce en la palabra de Dios está relacionado con el juicio divino con la resistencia y con la firmeza, ¿sí? Porque cuando uno observa la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Acuérdese que allí Daniel capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño y entonces Daniel allí le describe lo que él soñó y allí entonces aparece una imagen, ¿cierto? Y entonces se da cuenta uno que sus piernas y sus pies eran de hierro y sus pies ya eran de hierro con barro mezclado, ¿sí? Y aquí en Apocalipsis capítulo 1, a donde estamos en el versículo 15, entonces estamos observando que los pies de Jesús son de bronce
pero de bronce bruñido. Eso tiene un contraste, pero también tiene una supremacía, y es que ambos representan reinos y autoridad, ¿sí? Pero con la diferencia entonces fundamental en su naturaleza, en su propósito y también en su destino final. Porque vamos a hacer una comparación aquí y un contraste para que usted pueda ir comprendiendo la naturaleza del uno y la naturaleza del otro. Entonces, los pies de la imagen de Nabucodonosor, entonces, su composición es de hierro, pero también mezclado con barro, mostrando que es débil y que es dividido, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que un reino dividido, ¿cierto? Una casa dividida no permanece, no prevalece. Así que entonces nos muestra esto que esa composición de hierro y barro mezclado muestra que es débil y dividido. Los pies de Jesús, la composición es de bronce bruñido, mostrando que firmeza, pero también pureza. Así que entonces, en el simbolismo, entonces la imagen del sueño de Nabucodonosor muestra que son reinos humanos decadentes y temporales, ¿cierto? Esos pies, ¿sí? Que son alianzas humanas, que son allí reinos humanos decadentes y temporales, pero los pies de Jesús simbolizan entonces justicia divina eterna. Por eso el Señor dice, tranquilos, no se afanen, déjenme que yo doy el pago, porque su justicia divina es eterna. En la imagen de Nabucodonosor, su destino es ser derrumbados, ¿sí? Porque si usted se acuerda allí, sale una piedra que es cortada no con mano de hombre y viene y destruye y choca en los pies y la imagen se va al suelo. Pero los pies de Jesús, su destino entonces es ejecutar el juicio de Dios. Sí, y eso es muy importante ir mirando ese contraste. La imagen entonces allí que aparece en Daniel capítulo 2, su estabilidad es frágil y también es inestable. Pero los pies de Jesús, su estabilidad es firme. Y escuche esto importante, e incorruptible. ¿Sí? O sea que aparte de que es firme, también es incorruptible. La imagen de Daniel capítulo 2, entonces su propósito allí representa el fin del gobierno humano antes del gobierno de Dios. Pero los pies de Jesús, su propósito entonces es representar el juicio y la autoridad absoluta de Cristo. Así que entonces, ahí usted puede ver ese contraste entre el uno y el otro. ¿Vio usted la diferencia entre la naturaleza de la imagen del sueño de Nabucodonosor y los pies de Jesús? Así que esto dentro de la profecía nos señala o nos grafica la autoridad de Cristo sobre las naciones y los reinos. ¿Sí? Entonces, es ahí la autoridad que tiene Cristo sobre las naciones y los reinos, porque Daniel capítulo 2 muestra que todos los reinos humanos fallarán, ¿sí? Pero Apocalipsis capítulo 1 nos muestra que Cristo reinará con justicia eterna. Y es ahí entonces donde retundan a nuestros oídos las palabras dichas por el salmista cuando dijo allá en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Y entonces, mire cómo aquí lo vemos y vamos viendo algo importante en la palabra. Dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra, escuche esto, y los príncipes consultarán unidos contra quién se unirá, se levantarán los reyes de la tierra y contra quién consultarán los príncipes también unidos. Dice que contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos de nosotros sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, en otras palabras, entonces no vamos a permitir que ni Dios ni su Hijo nos gobierne, este mundo nos pertenece a nosotros, es lo que ellos están diciendo y lo que piensan entonces los reyes de la tierra y los príncipes que están entonces allí consultando unidos, porque ellos están mirando cómo quitar entonces su autoridad, cómo quitar entonces su señorío, cómo entonces deshacerse de eso y poder gobernar la tierra a su antojo. Pero mire que el que mora en los cielos, y aquí estamos viéndolo en Apocalipsis, la descripción, el que mora en los cielos.
Y entonces dice que el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Escuche, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que entonces mire que aquí en Daniel nos muestra entonces, capítulo 2 que los reinos humanos fallarán, ¿sí? Por eso el que está en los cielos se reirá. Pero Apocalipsis 1 nos muestra entonces, dentro de esta descripción gloriosa, que Cristo reinará con justicia eterna, ¿sí? Mientras que allí la imagen de Nabucodonosor nos dice entonces que los reinos entonces son inestables, ¿cierto? Son destruidos y entonces Cristo establece su reino inquebrantable según los pies aquí que está mostrándonos con ese bronce bruñido, porque Jesús no tiene pies débiles, ¿sí? Como los reinos terrenales graficados allá en la imagen de Nabucodonosor o en ese sueño, en esa representación. Así que entonces los pies de Jesús no son débiles, ¿sí? Como los reinos terrenales, sino que son pies de bronce que pisan y establecen entonces la justicia de Dios. Parte de la expresión de lo que leímos ahí en el Salmo 2, ahora yo quiero que usted abra un momento la Biblia en Apocalipsis 19, versículo 15, porque mire lo que dice aquí tan interesante. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y escuche esto. Y entonces dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y él pisa el lagar del vino y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que los pies de la imagen de Nabucodonosor simbolizan fragilidad de los gobiernos humanos que inevitablemente caerán. En contraste, los pies de bronce de Jesús representan su justicia firme, incorruptible y eterna, con la cual entonces juzgará al mundo y establecerá su reino definitivo, ¿sí? Entonces él establecerá su reino definitivo. ¿Por qué qué? Porque Jesús con esos pies de bronce bruñido, entonces es lo que el salmista aquí refiere y entonces muestra expresiones parecidas a las que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19 versículo 15, porque aquí se los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará, ¿sí? Y más adelante vamos a estar viendo entonces que cuando Él venga en esa gloria, entonces Él va a pisar, entonces, lo que dice aquí Apocalipsis, entonces, como esta expresión que me gusta. Y entonces Él dice, Él pisa el lagar del vino del furor, ¿sí? Y entonces allá el profeta Isaías, si usted se va para Isaías un momento por allá, en el capítulo 63 si no estoy mal, entonces sí, allí entonces comienza a describir algo muy glorioso, porque los pies de bronce de Jesús no son pies débiles, ¿sí? Y con él va a pisar el lagar, y entonces allá usted ve que el profeta entonces ve a uno que viene de Edom, ¿cierto? Que viene de Bosra, y viene con vestidos rojos. Y entonces usted se va para Apocalipsis 19 y usted se da cuenta que allí, entonces, el versículo 13 del capítulo 19 dice que su vestido, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y entonces usted dice, bueno, aquí comienza a haber una relación muy importante. Y entonces el salmista, el profeta, perdón, le llama la atención ese vestido rojo y le dice, bueno, pero ¿por qué es rojo tu vestido? Y entonces este que viene en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, allá lo muestra Juan, se muestra el Señor a Juan cabalgando entonces con un vestido rojo, viniendo entonces allí en un caballo blanco. Y entonces le pregunta al profeta, bueno, ¿y quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Y le responde el Señor y le dice, yo el que hablo en justicia grande para salvar.
Escuche muy bien esto porque estamos hablando aquí de su justicia firme, representada en sus pies con ese bronce bruñido. Y entonces le pregunta el profeta y dice, bueno, pero ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como el que ha pisado el lagar? Escuche esas expresiones que son las que me quiero referir. Pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, le responde el Señor. Ese que estamos nosotros aquí viendo esa descripción y el que vamos a ver posteriormente en Apocalipsis 19. Y dice, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Por qué? Porque Él solo va a juzgar, Él solo va entonces allí a establecer esa justicia firme, incorruptible y eterna. Y entonces dice, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Así que entonces ahí usted se da cuenta por qué es rojo el vestido y entonces se da cuenta usted por qué el texto está diciendo que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso allá el salmista recomienda y le dice entonces no enojen a, al hijo, ¿cierto? Porque de pronto se inflama su ira y entonces es allí donde el salmista entonces, o el Señor a través del salmista está hablando. Y dice, bueno, ahora reyes, sed prudente, admitid amonestación, juez de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honren al Hijo, porque para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pies de Jesús entonces no son frágiles, ¿sí? Son pies firmes, ¿sí? Representan allí justicia firme, incorruptible, eterna, con la cual Él va a juzgar al mundo, va a establecer su reino definitivo. Sí, para ir ya finalizando esta noche, porque el tiempo aquí se nos va acabando. Entonces, encontramos la expresión, para dar aquí la introducción, encontramos entonces la introducción perdón, la expresión bronce, aquí la tenemos en pantalla, entonces la expresión sus pies semejantes al bronce bruñido, ¿sí? Y dice entonces aquí ardiente como en un horno. Entonces, esa expresión, ¿sí? De entrada nos grafica o nos muestra dos cosas, uno, brillo y dos, gloria, ¿sí? Nos muestra brillo y nos muestra gloria. La palabra griega para refulgente, entonces, indica esplendor radiante, ¿sí? Entonces, para esa palabra bruñido o refulgente, ¿cierto? Indica entonces brillo o esplendor radiante. Esto implica entonces que su juicio es justo, ¿sí? El juicio del Señor tiene unas características y es muy importante mencionarlas. Su juicio es justo, su juicio es transparente, sin corrupción, y escuche esto, ni favoritismo. ¿Sí? Y cuando yo digo que su juicio, no solamente me estoy refiriendo allá a Apocalipsis capítulo 20, donde muestra ya el juicio final, no solamente allá, sino que también recuerde que aquí el Señor primero entonces va a juzgar la iglesia, ¿sí? Porque el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos va a mostrar eso. Y entonces Él muestra que no hay corrupción, que es transparente, que es justo y que no hay favoritismo. Entonces, si usted se va rápidamente para Daniel capítulo 10 versículo 6, usted se da cuenta que allí aparece un varón a Daniel y escuche las características o la descripción de ese varón. Entonces, Daniel capítulo 6, vamos aquí a buscarlo en la palabra, para que usted pueda darse cuenta y podamos nosotros corroborar qué es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, Daniel capítulo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor en los versos 5 y el verso 6. Entonces dice, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro. Escuche muy bien la descripción y las características de ese varón. Entonces dice que ceñidos entonces sus lomos
por un cinto de oro, ¿sí? Entonces, por un ceñido sus lomos de oro, de ufaz, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea que mire que aquí este varón tiene pies como bronce bruñido también, ¿cierto? Entonces esta visión es una visión de Cristo y es la culminación de todas las manifestaciones de Dios, ¿sí? Porque a Daniel, el varón descrito allí, entonces es este Jesús que estamos viendo aquí en gloria. Y tiene la misma descripción, ¿cierto? Usted al verlo, entonces se da cuenta que hay eh, una similitud muy, 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 muy perfecta. Así que entonces es esa misma descripción que aquí Juan está describiendo acerca de Jesús en gloria. El simbolismo entonces del horno nos describe o nos grafica que Cristo vendrá como fuego purificador. El horno indica entonces que Jesús ha sido probado, ¿cierto?, en la aflicción, pero que ahora viene a juzgar las naciones con justicia pura, ¿sí? Así que aquí en Apocalipsis se nos muestra que Jesús entonces juzga primero a la iglesia, porque el apóstol Pedro expresó algo allí en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17, y él dice allá que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero entonces comienza por nosotros, dice él, entonces ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pregunta Pedro, ¿sí? Así que entonces mire que aquí Apocalipsis nos está mostrando eso, que el juicio de Dios entonces inicia primero por la iglesia, que eso es lo que estamos próximos a ver, ¿sí? Allí en los mensajes a las 7 iglesias. Entonces en Apocalipsis 2 y 3 el Señor juzga a la iglesia con base, escuche esto, en la santidad que él mismo